título del sermón es así. Someteos por causa del Señor. Someteos por causa del Señor. En el año 2018 se realizó una boda en la realeza inglesa. El príncipe Harry se casó con Meghan. Y fue muy mediático porque los votos, o lo que se dice en la promesa de amor, que se iban a hacer, eran un tanto controversiales. Meghan se negó a pronunciar una palabra: obedeceré. En 1982, Diana, cuando se convirtió en esposa de Charles, sentó un precedente al negarse también al pronunciar esa palabra, que formaba parte de los votos matrimoniales en la realeza inglesa desde 1662. La frase que llevaba muchos años y que debían decir quienes contraían matrimonio era esta: prometo apreciarte, amarte y obedecerte. Diana, al igual que Meghan, prefirieron omitir la palabra obedecer. En 2011 también, al igual que su suegra, Kate Middleton, no prometió obedecer y en lugar ofreció un voto distinto: amar, consolar, honrar y cuidar a su esposo. Las tres omitieron la palabra obedecer. Ser sumiso, obedecer o la sujeción en nuestra cultura demuestra debilidad. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? De por sí, sumisión, ser sumiso u obedecer no es una palabra que sea atractiva para la sociedad del día de hoy. El feminismo y todos esos movimientos similares han desvirtuado la palabra, dándole un significado nefasto, retrógrado, arcaico y hasta violento. Sujeción. Yo no me sujeto a nadie. Yo no le obedezco a nadie. Yo hago lo que quiero, lo que estime conveniente, y esa es la cultura que está de moda. Hoy no es la sujeción y el sometimiento lo que valen, sino el empoderamiento es lo que vale. Hasta hace algunos años esa palabra usted y yo ni siquiera la conocíamos. El nuevo concepto de igualdad que ahora quiere reinar en medio de las sociedades es un concepto que ignora el diseño divino. Para nosotros es todo lo contrario. ¿Qué desea Pedro al poner este tema de ser sumisos a las autoridades, luego de llamarnos a mantener una conducta irreprochable ante los impíos para que eso traiga gloria a Dios en el día de su visitación? Porque ponga atención, por favor. Esta sección de la carta en la cual vamos a entrar, hasta el capítulo 3, verso 7, se transformará en la manera que Pedro enseña a vivir irreprensiblemente a los hermanos ante los impíos.
Y la manera que hemos de vivir ante los impíos es esta: viviendo de manera sumisa. Me mira con cara de que ¿qué estoy hablando? Pero si está poniendo atención, le va a encontrar todo el sentido. El verso 13 dice así, comienza: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores, la alabanza de los que hacen el bien. Escuche, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Repito, porque es muy importante para el desarrollo del texto. De aquí en adelante, Pedro, luego de habernos introducido en los versos 12 y 13 de que el creyente ha de mantener una conducta irreprochable, honorable, ejemplar entre los impíos, elige ahora la sujeción y la obediencia como la cualidad que demostrará que la vida del creyente es ejemplar. Primero, sujetándonos a nuestras autoridades, que va a ser este sermón. Segundo, sujetándonos en nuestros trabajos, que va a ser el sermón del hermano Omar. Y tercero, las esposas sujetándose en sus hogares a sus maridos. Y se acuerda que ese texto dice: si alguna tuviere un marido desobediente de la palabra de Dios, sométase a él y gánelo con su conducta. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Pedro elige la sumisión para demostrar una conducta irreprochable ante los impíos. Enfático en esto, que lo medite y que lo piense. Pedro está diciendo que debemos vivir vidas ejemplares entre los impíos, y la manera que vamos a expresar vivir ejemplarmente es que los hermanos seamos humildes y caminemos vidas sumisas en nuestros distintos contextos en los cuales nos desenvolvamos. Yo sé que esto no es atractivo. La sujeción será la manera de vivir vidas ejemplares, aun cuando esto conlleve sufrimiento, adversidades o malos gobernadores. La idea de mi sermón es sencilla: perseveremos en mantener una conducta ejemplar y honorable ante las autoridades de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mantengo una conducta ejemplar en la sociedad? Sujetándome a las autoridades. Y la segunda pregunta que responderé en esta mañana es: ¿por qué mantener una conducta honorable, respetuosa, sujeta a las autoridades de la sociedad? La primera, versos 13 y 14. ¿Cómo mantengo una conducta ejemplar ante las autoridades de la sociedad en la que vivo? Hermanos, yo realmente estoy muy sorprendido, y hablo de todo corazón, en cómo Pedro arma esta carta. De verdad, es realmente impresionante para mí. Piensa eso en un minuto. Pedro viene hablándonos de bellezas espirituales. ¿Se acuerda del capítulo 1? ¿Y cómo terminamos el capítulo 2? ¿Lo recuerda? ¿Sí? ¿No? Hermanos, ¿recuerdan el capítulo 1 de Pedro? Por favor, respóndame, no sé si no me escucho. ¿O lo leemos? ¿Leemos? Pedro viene hablándonos bellezas espirituales referentes ¿a qué? A la salvación y a nuestra identidad en Cristo.
para procurar alentarnos, para afirmar nuestra fe, para recordarnos lo que somos en Cristo a pesar de cualquier adversidad que vivamos. Y ahora habla de la sujeción a las autoridades y cómo ha de ser nuestra relación con las autoridades de la sociedad en la cual vivimos, pero que en rigor tampoco pertenecemos. Cuando hemos sido llamados ciudadanos celestiales, nos muestra cuál ha de ser nuestra conducta en el lugar en el cual no pertenecemos. ¿Te das cuenta? Nos está diciendo, ustedes son aquí y allá, nos elevan, que son hermosos ustedes. Ustedes no son de acá, pero viven acá. Y como viven acá, ustedes han de mantener una vida acá. ¿Y cómo han de vivir acá? Sujetándose a las autoridades de acá. Cuando nos ha llamado ciudadanos celestiales, nos muestra cómo ha de ser nuestra conducta en el lugar en el cual no pertenecemos, en el que somos extranjeros y peregrinos. En resumen, nos muestra cómo debe ser la relación de un ciudadano del cielo acá en la tierra, con las autoridades de la sociedad en la que estamos de paso, en la cual somos extranjeros y peregrinos. A mí realmente me sorprende, y sobre todo mostrándonos que el camino de esto es la sujeción. La sujeción a ellas. Y más me sorprende al considerar que fue Pedro quien lo escribió, y a considerar el contexto histórico en el que Pedro se encontraba cuando lo escribió. Me sorprende el poder transformador del Evangelio que es capaz de hacer posibles que corazones rebeldes ahora sean sumisos. Sumisos. Esa es la manera en que hemos de vivir. No rebeldes. No como sin ley. Que seamos libres. Que seamos ciudadanos del cielo. Y que seamos extranjeros y peregrinos en este mundo. Seamos libres del pecado y de Satanás. No nos autoriza para vivir en rebeldía respecto a las autoridades terrenales. Para vivir de esta manera en una sociedad, de esta manera, sujetándonos en medio de esta sociedad, debemos primero haber nacido de nuevo y posteriormente reconocer que fue Dios el de la idea de levantar autoridades y ponerlas para que nos gobiernen. No solo en los países, sino en las casas, en las familias y en la iglesia. El poner autoridades fue idea de Dios. Solo una vez que entendamos que fue la idea de Dios el dar autoridad a los gobernantes, comenzaremos a tener quizás una perspectiva correcta de ellos y podremos llegar a honrarles y respetarlos. Desde nuestros gobernantes, jefes, padres, pastores, hermanos, fue idea de Dios. No luches con eso. Sujetaos, dice el texto. Sujetaos, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o los gobernantes como enviados por él. Dios es el que da las autoridades. Él las diseñó y lo hizo con el fin de que cumplan su voluntad. Si usted tiene tiempo de leer lo que dice Romanos 13, sus primeros versículos, va a encontrar algo espectacular respecto a las autoridades. Y hay una frase ahí en Romanos 13 que dice lo siguiente, escuche. No hay autoridad sino de Dios.
y las que existen por Dios fueron constituidas. Algo similar le dice Cristo a Pilato, ¿se acuerda? No tendrías autoridad si no se te hubiese dado desde arriba. Por esta sencilla razón es que las autoridades que gobiernan son dignas de nuestra sumisión, porque Él las instauró. Y no deberíamos entrar en tanta discusión de que las autoridades, que aquí, que allá, que me cuesta, que allá, que son malos, corruptos. Hermanos, por esta sencilla razón para nosotros como creyentes, debemos procurar sumisión a las autoridades porque Dios las instauró. Nuestro texto dice que quienes gobiernan son, escucha, enviados por Él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Enviados por Él. En nuestro texto, ese servicio a Dios o este enviado por Dios es para que castiguen a los malhechores, para alabanza de los que hacen el bien. Podríamos quizás asimilarlo a nuestros presidentes, sistema legislativo, sistema de justicia o lo relacionado con lo criminalístico, policías, orden civil y otras cosas. Respecto a este propósito del castigo de los malhechores, lamentablemente nuestra sociedades en general, están como más preocupadas en reformar a los delincuentes de que castigarlos. Lamentablemente para todos es sabido que quizás los delincuentes tienen más derechos que nosotros. La implicación de estos textos es que aquellos gobiernos que dejan de castigar a los malhechores desobedecen el mismo propósito por el cual fueron instaurados por la providencia de Dios. Y con todo eso, nuestro deber es el mismo, sujetarnos a las autoridades. No porque existan planes de reinserción y de todo esto de reformar delincuentes, es que yo voy a andar delinquiendo. Si yo voy a delinquir, me van a tomar preso. Usted estará pensando, pero no todos los gobiernos son buenos. No todos los presidentes son buenos. Estamos de acuerdo. Pero eso no quita de que Dios no esté en control de la nación. Ni siquiera que Dios haya puesto a ese hombre o a esa mujer ya a esta altura de la vida para algún propósito suyo que tú y yo simplemente no tenemos la capacidad de comprender. Te recuerdo a Nabucodonosor. Te recuerdo a la infinidad de reyes en Israel y en Judá en el Antiguo Testamento. En los diferentes pueblos y gobiernos que Dios utilizó y los llamó mis siervos, que una y otra vez sometieron a los israelitas a espada. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas de cómo le decía a Faraón, mi siervo? Y con todo, esto es espectacular, Dios nunca ha dejado de ser justo, ni bueno, ni misericordioso y santo. Nunca un plan suyo fue frustrado por ninguno de los gobernadores. Y por eso nuestro Dios es asombroso. Y por eso le invito a que siga asistiendo y deje en casa para que siga profundizando en estas cosas y conociendo a este Dios asombroso. Impresionante para mí, y eso es muy personal, de verdad, es la idea de sujeción de Pedro. Es Pedro el que los está diciendo. Pedro,
que él era caracterizado por no ser un personaje sumiso realmente, sino que era muy, como algunos de nosotros aquí. Habemos varios Pedros. Lo impresionante de la idea de la sujeción es que es Pedro el que lo está diciendo. Y además considera, por favor, el contexto de sus lectores, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo hostilizados, no estaban viviendo en sus patrias. Piensa, por favor, que el que escribió esta epístola la escribió en los últimos años de gobierno del emperador Nerón. Que no hay que saber mucho de historia para decir Nerón maldad, Nerón crueldad, Nerón fuego. No hay que saber mucho de historia. Y Pedro escribió cuando él era gobernador. Pedro escribió durante el reinado de Nerón y Pedro sufrió el martirio a las afueras de Roma 2 años después de escribir esta carta, siendo crucificado al igual que su maestro, según dice la historia. Pero de manera invertida, porque él no quería morir como su maestro. Sin embargo, este es el apóstol que dice a sus lectores: sométanse al rey como suprema autoridad. Eso es impresionante, la verdad, no sé cómo describirlo de otra manera. El contexto de Pedro y de sus lectores, comparado al contexto nuestro, es como comparar un auto de juguete con un tanque. La calidad de vida de los lectores principales de Pedro, comparada con la de nosotros y todos los beneficios que nosotros tenemos como ciudadanos de este país, Chile, es como comparar un auto de juguete con un tanque. No tengo otra mejor ilustración en mi mente en este momento, porque en realidad ni siquiera se pueden comparar. El contexto de Pedro y de sus lectores es muy distinto al nuestro. Nosotros, más que cualquier cosa, deberíamos dar gracias por cómo vivimos. Y porque Dios en su misericordia ha permitido que llevemos durante estos años vidas bastante tranquilas respecto a nuestras autoridades. No pueden decir lo mismo los hermanos venezolanos. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de sujetarnos y someternos a las autoridades, no quiero que piense que debemos tener una devoción o un seguimiento ciego a las autoridades como que fuéramos sus esclavos. Para nada, incluso agrego que cuando las autoridades quieren llevarnos por algún camino que reniegue directamente con algún mandamiento divino, tenemos el deber de no someternos a eso. Eso sin quitarle la honra a la debida autoridad. ¿Me escuchaste eso último? Todo eso sin quitarle la honra que la autoridad tiene, porque la autoridad que está ahí la puso Dios. Amén. Cuando algún tipo de autoridad quiera llevarnos por el camino que peque contra Dios, nosotros hemos de rebelarnos, porque es preferible obedecer a Dios antes que los hombres. Eso lo dijo Pedro también, por si acaso. Pero lo dijo en un contexto en el cual le estaban prohibiendo predicar la palabra.
Entonces, te prohibimos que hables de Jesucristo. Olvídalo. ¿Vas a ir preso? Pues me voy preso. ¿Por qué? Porque eso no lo puedo hacer. Yo no puedo obedecer eso. La autoridad, hermanos, la autoridad terrenal y sus leyes no están por sobre Dios, que las dio a ellas. La sumisión, juntamente con otras características similares como la humildad y la mansedumbre, es una de las virtudes cristianas básicas enseñada y una y otra vez por Jesús y por los apóstoles. Pues bien, yo sé que ninguno de nosotros aquí se va a oponer a lo que voy a decir, y es que debemos someternos a Dios. Eso. El problema surge cuando se trata de que la enseñanza bíblica de la sumisión también chorrea para otras personas. No solamente a Dios hemos de someternos, a nuestros padres, ¿cierto, hijos? Esposas a sus esposos, ¿cierto, esposas? Nosotros, como ciudadanos, a nuestros gobernadores, a nuestras policías. Los siervos a sus amos. Sí. Amén. Y no podemos eludir, hermanos, el hecho de que muchas veces nuestra sumisión al Señor pasa por nuestra obediencia a otros seres humanos. Presidentes, carabineros, pastores, padres, etc. Es decir, nuestra rebeldía, nuestra insubordinación en una de estas áreas humanas representa una clara insumisión a Cristo. Ese es el problema. Esa es la dificultad. Cuando yo estoy siendo rebelde, usted me dice, no a Dios, pero sí a mi jefe, o al pastor, o a mi papá. Estamos mostrando claros signos de insubordinación a Cristo, porque Él fue quien instauró y dejó el diseño de esas autoridades para honrarlas y para respetarlas. Hermanos, nos hará tan bien a todos nosotros ser más humildes, mansos y obedientes a nuestras autoridades. Piénsalo por un minuto. Me costó imaginármelo, pero sí. Imagínate lo hermoso que sería que los hijos sean sumisos a sus padres todo el tiempo. Si nuestra más grande pelea con los hijos es decir, obedezcan. Imagínate un día hermoso donde todo sea obediencia y sumisión y honra. Querrías al otro día levantarte y ir a comprarle el medio regalo porque, hijo, que te portaste bien ayer. No hay otra cosa, y de paso, niños, escuchen, no hay otra cosa que hace más feliz a sus padres que ustedes sean obedientes con ellos. Hijos, niños, sus papás los aman tanto que por eso les dicen esas cosas que ustedes deben obedecer. Niños, es para su bien. Aunque ustedes no lo vean, es para su bien. Hermana, usted misma, ¿cómo ha cambiado su casa? ¿Cómo ha cambiado su casa, el ambiente de su casa, su mesa, cuando usted comprendió su rol y logró sujetarse muy fielmente y muy firmemente como al Señor a su marido? Dígame alguien amén, por favor.
Ay, me asusté. Pensé que no estaba pasando eso. Pero hermanas, ¿qué descanso ha traído para muchas de ustedes el poder descansar en el diseño divino? ¿Cómo no se han mejorado sus relaciones? Por eso digo, nos haría a todos tan bien ser tan humildes, más obedientes y mansos a las autoridades que Dios ha puesto. Tendría un impacto muy, muy positivo en todos quienes nos rodean. Dije arriba, nadie cuestiona que se debe sujetar uno a Dios. Los problemas comienzan cuando hemos de someternos unos a otros. Pero hemos de analizar realmente si estamos poniendo en práctica el someternos a Dios, porque si bien lo aceptamos y no lo dudamos, sabemos que hemos de someternos a Él, no resulta una práctica así tan fácil. Y cuando no nos estamos sujetando a Dios, en realidad es muy difícil que nos vayamos a sujetar a otro tipo de autoridades. En rigor quiero decir que es nuestra falta de sujeción a Cristo y una falta de autogobierno personal que al fin y al cabo nos pasamos los semáforos en rojo o no respetamos los letreros de la velocidad cuando nadie nos está mirando. O que hablamos mal de nuestros políticos en vez de orar por ellos. Es por nuestra falta de sujeción y amor por Cristo que no respetamos a nuestros padres, esposos, o profesores, o jefes, o carabineros, o policías, o presidentes. Por eso, el principio de sumisión, o ser dóciles, es uno que no obedeceremos hasta que no tomemos muy en serio las enseñanzas que encontramos en estos textos. Vimos el primer punto, que era cuál es la actitud que debemos tener para poder llevar vidas que honren al Señor, cómo mantener una conducta ejemplar ante las autoridades, y es a través de la sumisión. ¿Y por qué mantener una conducta? Esa es la última parte. Verso 15. La razón por la que debemos someternos a las autoridades humanas es por causa del Señor. Y esta frase tiene varias implicaciones, pero la más básica es que nos sometemos a Él porque Él lo pide. Ya no somos nuestros, sino que hemos sido adquiridos por Él como su posesión. Por tanto, Él es quien determina nuestras actuaciones y nos pide que seamos respetuosos con las instituciones humanas. Es por amor a Él. Eso ha de ser suficiente motivación para un nacido de nuevo para honrar y respetar a sus autoridades, porque eso así lo ha pedido nuestro Señor. Y además, si eso no fuese poco, porque es su voluntad. Su voluntad es que haciendo bien nosotros hagamos enmudecer la ignorancia de los insensatos. Realizando buenas obras, guiadas por la sumisión a las autoridades, hemos de hacer callar a los ignorantes y opositores y estaremos haciendo su voluntad. Hermanos, yo sé que muchos de acá, incluyéndome a mí, vagamos por muchos años tratando de saber cuál era la voluntad de Dios. Yo quería saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida a través de sueños, de profecías, de instrumentos humanos, de algún hermano más espiritual que yo, o de alguna revelación extraordinaria en algún momento de la noche a las 3, a las 4 de la mañana, donde Dios pudiera decirme algo que Él quería de mí. Bueno,
Dios es tan bueno que acá está muy claro. Su voluntad es esta. Su voluntad es esta y te da 2 puntos. Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer a los ignorantes y a los opositores, que hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Haciendo el bien, sujetándonos obviamente a las autoridades, podamos hacer enmudecer la ignorancia de los insensatos. Es su voluntad, es por causa del Señor, porque es su voluntad. Otra razón, y como antes mencionamos, han sido instituidas por Dios y por tanto debemos considerarlas y debemos respetarlas porque Dios la ha instituido. Si bien el fin del Estado es el bien común por definición, eso dice, la definición de Estado es el bien común. Y que en teoría no podríamos decir que no, que los gobernantes con toda la corrupción y todo lo que hay, no podríamos decir que no, pero el fin de una nación o de un gobierno es darles a sus habitantes las máximas comodidades que puedan, los máximos beneficios. Eso es así. Y estoy de acuerdo en que no todos tienen esas intenciones, pero lo disfrazan detrás de ese concepto y de esa realidad que los gobernantes buscan el bien común. Y es algo muy bueno, de cierta forma, y de lo que debemos estar agradecidos. Pero hermanos, el gobierno no es el responsable de nuestras vidas. Escúchame bien lo que quiero decir, no quiero ser torpe para que no se me malentienda. Si bien el Estado tiene como fin el bien común, y eso es algo muy bueno, y es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos, no quiero que nosotros caigamos en el error de tener demasiada esperanza en un partido político, en un Bukele chileno, o albergar demasiada esperanza en que vamos a tener ese país que nosotros siempre hemos soñado. Yo quiero decirte que el gobierno no es el responsable de solucionar todos nuestros problemas. Ha sido un pensamiento que hemos comenzado a experimentar en estos últimos años, donde el gobierno ya no es un ayudador, sino que el gobierno es el responsable de. El resultado de ese pensamiento es ciudadanos reclamando, hostiles y exigiendo. Pero hermanos, cuando nosotros pensamos de esa manera y le damos la responsabilidad al Estado de darnos felicidad, de darnos un buen trabajo, de darnos salud, vivienda, educación, para poner nuestra esperanza en ello y exigirlo, yo lo único que te quiero decir, como dice Miguel Núñez en su libro, Dios no está interesado en que el gobierno
resuelva todos los problemas del hombre. Es más, eso no es posible. Un gobierno, por bueno que sea, jamás podrá resolver todos los problemas de un hombre o de las personas. Porque si el gobierno fuese el responsable de resolver todos nuestros problemas, nuestra responsabilidad ante la vida entonces quedaría anulada. Para allá quería ir con esa vuelta que me di. Si yo pongo todas mis esperanzas en el presidente y en el gobierno y que todo es su responsabilidad, imagínate lo que pasa conmigo. Yo me cierro de brazos y digo, ya pues, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está el trabajo? Hermanos, no es la responsabilidad del Estado, aunque aporta mucho y es su fin el bien común, como ya lo dije, darnos felicidad, buen trabajo, salud y viviendas, como para poner nuestras esperanzas en ellos. Porque si el gobierno fuese el responsable de todos nuestros problemas, entonces nuestra responsabilidad ante la vida quedaría anulada, nos cruzaríamos de brazos y esperaríamos que otros hagan lo que yo debería hacer por mí y por mi familia. Pregúntale a los argentinos que se acostumbraron a vivir subvencionados por el Estado todos los días en su casa sin mover un dedo. Nunca veas el gobierno como un ídolo o como un salvador. Es Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador, y nuestro Padre Celestial es quien nos sustenta y se preocupa por nosotros. Entonces, ¿qué significa esta exhortación en términos prácticos? Si debemos someternos a las autoridades, pero tampoco debemos hacernos una imagen tan elevada de ellas. Quisiera resumir de manera práctica lo que creo yo podemos aterrizar de este texto. Obedecer las leyes del país en que vive, excepto en caso de alguna ley cuyo cumplimiento vulneraría la conciencia cristiana. Estamos llamados a cumplir las leyes de nuestro país siempre y cuando esto no altere la conciencia cristiana. Debemos dar gracias a Dios por la medida de orden público que disfrutamos y orar, para que el Señor conceda, a través de las buenas gestiones de las autoridades, tiempos de paz en nuestro país y de bienestar. Debemos hablar lealmente de los gobernantes y de respetarlos, especialmente en estos tiempos donde el gobierno no es tan autoritario como en otros lugares. Y esto no quiere decir que no debamos protestar ante sus acciones flagrantemente injustas o contrarias a la voluntad de Dios. Parte de nuestro testimonio a favor del reino y la justicia de Dios es que debemos denunciar el mal, no importa quién lo cometa, pero debemos hacerlo desde la lealtad, desde el respeto, desde la honra y no olvidando que Dios los puso ahí. Reconocer la autoridad de todos los estamentos gobernantes, desde el gobierno central hasta la policía local. Otra forma de sujetarnos es: paguemos nuestros impuestos, no defraudemos al fisco. Romanos 13 es muy interesante al respecto, lo invito a que lo lea. Otra cosa muy práctica es: conduzca su carro de acuerdo al código de la circulación del lugar donde vive y tenga sus documentos al día. Y después no se enoje con los carabineros porque le pasan un parte porque va sin documentos. No, que son malos los carabineros. ¿Por qué son malos? No, es que me sacaron un parte y porque es que no tenía ningún documento. ¿Y qué querías? ¿Un pastel? Colaborar en todas las iniciativas de las autoridades que sean para el bien de la sociedad y que se conformen también a la ética cristiana. Incluso participar en todo lo que el Estado nos pide respecto a servir en mesas electorales, ayudas sociales o en el servicio militar. Y en todo, escúchame, lo dije la semana pasada, en todo, procurar dar un buen testimonio
siendo ciudadanos más fieles y obedientes a las autoridades que los incrédulos. Que usted lo llamen de ahí de la Junta de Vecinos y diga, le vamos a dar un premio vecino, ¿por qué? Por ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque tiene al día la cuota de la basura, aquí, allá, limpia aquí, los juegos, los pintó. Esas cosas no son malas, hermanos. No son malas. Pedro sigue su exhortación. Termino con esa parte práctica para ya ir rematando el sermón. Pedro sigue con su exhortación en el verso 16 y dice que anden como libres, no usen la libertad como pretexto para la maldad. Hermanos, nosotros somos libres. Eso somos. Pero también el texto dice algo maravilloso. Dice, anden como libres, esclavos de Dios. ¿Se da cuenta? Ustedes son libres, anden como libres, pero no se olviden que en su libertad ustedes son esclavos de Dios. Entonces tengo que hacer la voluntad de mi dueño. Sí. ¿Y la voluntad del dueño cuál es? Que tú te sometas a las autoridades. Que no seas un rebelde. Y que la libertad que tú tienes en Cristo no sea un pretexto para pecar. Seamos libres y ciudadanos de otro lugar, y que seamos extranjeros y peregrinos no nos da libertad para conducirnos como sin ley. La libertad no nos hace rebeldes, la libertad nos hace sumisos. Usemos la libertad como siervos de Dios. Hermanos, honremos a todos, dice aquí el texto. Honren a todos. En el principio, Ismael leyó el relato, ¿cierto?, de David y Saúl. Ahora, si tú mal no recuerdas, yo te pido que te esfuerces estos últimos minutos para terminar bien. Honrad al rey. Creo que David nos da un ejemplazo de esto. Resulta que David había estado arrancando de Saúl, porque Saúl quería su vida. Quería matarlo. Ya le había tirado 2 veces la lanza para dejarlo pegado en la pared. Lo había salido a buscar con miles y miles de... Y el tema es que David no había hecho nada. Ahora, lo hermoso de ese relato, si usted lo puede leer en su casa, que está en 1 Samuel 24, y por favor le pido que lo haga, es cómo se refiere David a Saúl. Él lo trata de mi rey. Lo trata con respeto todo el rato. De hecho, se postra delante de él. Es posible honrar al rey incluso cuando ese rey quería tu vida. David nos dice que sí. Y por último, yo quisiera que pudiésemos brevemente considerar, ya que queda poco tiempo, a Cristo como nuestro ejemplo de sumisión. Yo quisiera que consideres lo siguiente. En Cristo tenemos el más grande ejemplo de sujeción a las autoridades. ¿Sabes por qué? Hermanos, porque Él era la más grande autoridad. Quiero que consideres que Cristo
nos da el ejemplo de sujeción a las autoridades más grande, considerando que Él era la más grande autoridad. Es más, Filipenses dice que a Él se le confirió un nombre que está por sobre todo y ante el cual todos se postran. Es decir, que está tan arriba que no hay nadie más arriba de Él. Jesús, en su vida en la tierra, y aunque era Dios, era sumiso. Jesús, siendo obediente a Dios hasta la muerte, dice Filipenses, estuvo subordinado a autoridades terrenales y por todo estuvo subordinado a la voluntad de su Padre. Respecto a las autoridades terrenales, veamos por favor brevemente la interacción que tuvo con Pilato en el capítulo 18 de Juan. No lo busque, yo se lo leo rápidamente. Quiero solamente hacerle una pequeña idea de la interacción que él tuvo. En esta interacción existía un dilema porque Jesús le hacían preguntas y él no respondía. En una de esas interacciones con Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ese era el gran problema, esa era la pregunta. Jesús le dijo: ¿eso lo dices tú por tu cuenta o por lo que te han dicho de mí? Y le dijo Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes son los que te entregaron a mí. Dime, ¿qué has hecho? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. En esa interacción, Pilato comienza a preocuparse, lo saca de nuevo, va y lo muestra otra vez a los judíos. Y en ese intertanto los judíos empezaron a decirle: queremos que lo mates, queremos que lo mates. Entonces Pilato en ese intertanto y en ese ir y venir lo tomó y lo azotó. Y los soldados trajeron una corona de espinas y lo pusieron en su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Pilato otra vez lo miraba y lo trajo afuera y dijo: ¿saben qué? Me pasa algo, yo no encuentro nada en él, no encuentro de qué acusarlo. Y cuando Jesús estaba afuera y llevaba esa corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le decía: aquí está el hombre. La respuesta de las multitudes era una: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: pero ustedes tómenlo y crucifíquenlo. Y yo le decía a mi esposa: mira lo que dice esta parte. Los judíos, cuando Pilato les dice: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, y dice esto: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, se atemorizó aún más. Y va nuevamente, entró al pretorio y le dijo a Jesús: dime, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿A mí, que yo soy Pilato? ¿Acaso a mí no me hablas? Escucha, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Y no habló más.
Esa fue su interacción con las autoridades. Hermanos, y yo dije que Él se sometió a las autoridades, pero también Él se sometió a su Padre. Él no solo fue sumiso. Y nosotros no podemos ignorar ese ejemplo y vivir en rebeldía, ya que somos polvo. Pero eso no es todo, porque Cristo no solamente fue obediente y sumiso a las autoridades, sino que al Padre y a la palabra santa. Escucha, esto es muy interesante. No quisiera tener el tiempo en contra, pero Cristo dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, del Padre. Su comida y su bebida en un momento de hambre. Él dijo, pero no, que yo me alimento y yo me nutro de hacer la voluntad del Señor, de su palabra. Hacer la voluntad del que me envió, para eso estoy aquí. Ese día del huerto, antes de ser apresado, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Todos ustedes lo saben. Pasar de mí la copa era no morir crucificado, pero Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cierto? Otra cosa impresionante es todo lo que soportó para sujetarse a la palabra y ser obediente a ella. Hermanos, si pudiéramos enumerar las veces que Cristo dijo en sus relatos, o los otros relatores dijeron, para que se cumpliera la Escritura, todo lo que tuvo que obedecer para sujetarse, para que la palabra de Dios se cumpliera y para que Él terminara clavado en una cruz. Todo lo que Él dijo y todo lo que tuvo que pasar para que esto se cumpliera, que la Escritura se cumpliera, Él tuvo que pasar muchas cosas y eso implica que Él tuvo que ser muy obediente, aun cuando esa obediencia significaba que tenía que ser azotado para que la Escritura se cumpliera, que sus huesos no debían ser quebrados para que la Escritura se cumpliera, que la lanza tenía que atravesarlo y salir sangre y agua para que la Escritura se cumpliera, que todos lo abandonaran para que la Escritura se cumpliera. Y sigo y sigo y sigo, Él sometiéndose a la palabra de Dios para que la Biblia se cumpliera, para ir a la cruz y para morir por nosotros. Él no solamente fue obediente a las autoridades civiles, Él fue obediente a su Padre y al plan que el Padre tenía trazado, morir en la cruz para salvarte a ti y a mí. Amados, caigamos rendidos a su ejemplo y seamos sumisos a Él, quien no solo dio ejemplo de sumisión, sino que gracias a su sumisión nos dio salvación. Con esto termino. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, Adán y su desobediencia, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de tu Salvador, la sumisión de tu Salvador, te dio salvación. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, porque aun cuando tocamos temas relacionados a las autoridades y estas cosas, podemos terminar reflexionando en ti y en tu obra por nosotros y en nosotros. Señor, yo
Yo te ruego que tú puedas provocar en nuestros corazones el deseo de querer obedecer tu palabra y este anhelo de poder ser más sumisos en toda área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a ser como tú. Gracias te damos, Padre amado, por Cristo Jesús, quien fue obediente y sumiso no solamente a las autoridades, sino que a ti y a tu palabra, oh Dios. Y eso nos trajo hermosa salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.